Buen día, mi nombre es Sergi Rodríguez, soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes. Bueno, pues parte de mi vida, yo crecí con mi abuelita, fue la que me crió y básicamente fue la que me dio mis primeros años de educación. Luego de eso tuve diferentes trabajos después de que salí del colegio y pues actualmente soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes. Bueno, mi recorrido académico, eh, tuve la fortuna de poder estudiar en un colegio privado. En él pues obtuve todos esos valores y pilares y bases fundamentales para la educación. Luego de eso hice un curso de técnico en contabilidad y finanzas en la institución SENA. Em, Básicamente lo que quería inicialmente era estudiar ingeniería de sistemas, pero por cuestiones económicas para esa época no pude. Luego de ello, por medio de la actividad física o del ejercicio, eh, terminé entrenando capoeira y uno de los profesores con los que entrenaba fue el que me recomendó estudiar una licenciatura. En este caso pues fue la licenciatura en educación física, ya que pues por medio de este arte fue que di mis primeros pasos hacia la parte de la educación. Luego de ello pues acabé mi carrera. Antes de acabar mi carrera pues tuve diferentes trabajos para pues obviamente costear mis estudios y he tenido pues algunas participaciones con el distrito y pues actualmente estoy en un cargo provisional con la Secretaría de Educación y me encuentro ahorita estudiando un máster o una maestría en educación inclusiva e intercultural. Hola, buen día. Mi nombre es Ingrid Barreto, soy licenciada en Artes Escénicas. Mi recorrido académico, bueno, después de la licenciatura he hecho distintos diplomados, cursos, talleres alrededor del teatro, del cuerpo, de la educación. Siempre me ha gustado estar pendiente de la comunidad, de los procesos sociales, de los estudiantes, de los niños, de los abuelos, incluso hasta de las personas con condiciones especiales respecto a su salud mental. Esa ha sido mi experiencia, estar en movimiento y desde el teatro, pues que es mi profesión, es darle y apostarle al cuerpo y apostarle al pensamiento desde un punto claro y específico como lo es nuestro territorio. Entonces a partir de nuestro territorio podemos construir una cosa llamada identidad y esa identidad pues es lo que nos deja ser lo que somos, de ahí sale nuestra esencia. Entonces ese ha sido como mi recorrido académico alrededor de mi vida. Siempre me ha interesado la educación, la docencia. Es súper importante esa labor, es una labor social y política que no todo el mundo lo puede hacer porque no todo el mundo está dispuesto a cambiar su sociedad, a cambiar su mundo, a dejar semillitas en los cerebros y en los pensamientos de las otras personas y no desde el adoctrinamiento, sino desde la libertad, como diría Freire. Entonces, todos esos procesos sociales y educativos se dan ahí en la libertad. Se dio por las actuales oportunidades o las actuales universidades que habían en ese momento. Cuando yo estudié, digamos que la universidad en la que yo me gradué, que es la Corporación Universitaria Senda, la ventaja es que contaba con dos horarios, tanto mañana como noche. Entonces, pues se me facilitaba mucho la cuestión del estudio en cuanto al horario, ¿sí? Porque podía trabajar eh, en la mañana y estudiar en la noche, o estudiar en la mañana y trabajar por la tarde-noche. Entonces esa fue como una de las razones por las cuales decidí escoger la licenciatura y no pues una administración o un entrenamiento.
Además de eso que pues en la época que pues yo quería estudiar este tipo de estudios, valga la redundancia, las únicas universidades que poseían esta clase de estudios era la pedagógica y la distrital. Entonces, por cuestiones de horarios, las universidades públicas pues no te pueden cuadrar los horarios de esa manera y se imposibilita un poco la parte para el trabajo. Entonces, básicamente fue por eso. Bueno, ¿por qué me voy por una licenciatura? Pues porque la licenciatura justamente da eso, ¿no? La licencia de poder expresar, de poder pensar, de poder demostrar todo lo que uno quiere hacer, lo puede hacer en un aula de clases. Todo, absolutamente todo, desde la docencia es un mundo utópico, es el mundo ideal, es el mundo donde te sueñas un proyecto y lo llevas a cabo en un aula con tus estudiantes, porque es un proceso mutuo, ¿no? Es ese triángulo del contexto, el sujeto y el estudiante, ¿no? Es como, perdón, y el conocimiento. Entonces ese triángulo siempre está ahí presente en la licenciatura y pues es más agradable y más seductor tener la posibilidad de cambiar un mundo desde la labor docente a entrar a cambiar el mundo desde la ingeniería, desde lo matemático, desde lo académico. Cada cosa tiene su ser, tiene su razón de ser en el universo, pero lo más importante, considero yo, a título personal, es esa labor del docente día a día, enfrentándose a sus estudiantes, enfrentándose a su realidad y enfrentándose a la realidad de la sociedad, ¿no? Porque no es fácil entrar a un aula. No cree que ir al aula es el idilio y no, evidentemente no. En el aula uno encuentra problemas y problemáticas bastante amplias que uno dice, oh, ¿en qué estoy metido? Pero eso es a lo que se le apuesta y por eso una licenciatura, siempre desde el cambio. La formación que tiene Senda es más que todo basada en los modelos pedagógicos, en la parte investigativa. Eh, es complicado hoy en día implementar estos modelos pedagógicos en instituciones de carácter público, ya que pues por la cantidad de personas es muy dificultoso esta cuestión. Sin embargo, creo que uno, o bueno, yo como docente, siempre inicio con un método tradicional, ¿sí? Muy, por decirlo así, muy conductista, y ya después se pueden ir implementando con el tiempo, ya que los estudiantes vayan cogiendo como este tipo de estrategia, se pueden ir implementando los demás modelos, ¿sí? Es muy complicado porque pues al principio uno lo ve todo como color de rosa y que bueno, las planeaciones y todo fácil y todo bonito y que de pronto uno piensa que si uno le dice al niño corra, el niño va a correr, pero entonces ahí uno tiene que empezar a evaluar eh, todas las obstáculos que se encuentran en la realización de una clase, ¿sí? Que por ejemplo son niños de bajos recursos, de pronto vienen desmotivados, de pronto algunos sufren de violencia, bueno, en fin, tantas problemáticas que hay hoy en día a tratar desde el aula que, digamos, dificultan esta cuestión de poder dictar una clase como tal, ¿sí? Entonces, la relación que encuentro es que, digamos que en la universidad te plantean una cosa, pero al momento de ir al campo de batalla, por decirlo así, al aula de clase como tal, a veces algunos docentes terminamos estrellándonos, pero pues eso nos sirve para ir aprendiendo y mejorar cada día. Planteamientos pedagógicos que uno ve siguen vigentes aún y evidentemente le dan a uno la ruta, como por dónde me voy, por dónde tengo que movilizarme. Y sí, efectivamente, al hablar de todos los pedagogos que hablan de las pedagogías, del idilio, de que la educación transforma, de que la educación es ese vehículo de ideas, de que como dice Vygotsky, esos procesos sociales se transforman y llegan al punto de la educación, pues sí, y sí, tiene toda la razón. El punto y la dificultad está en ese recorrido, ¿no? Porque pues cuando lo decía hace un instante, uno entra a un aula de clase,
se encuentra con toda la problemática social del estudiante y de su familia y del entorno y del colegio y una violencia absurda que uno dice, bueno, ¿qué hago con todas esas pedagogías que aprendí? ¿Cómo las aplico desde este punto? ¿Qué hago para transformar mi realidad y la realidad de mi estudiante? Entonces, digamos que la herramienta que me ha posibilitado moverme ahí ha sido sí, siempre desde el teatro, desde la improvisación, resolución de problemas. Hablo desde mi área educativa, ¿no? Obviamente desde las otras áreas del conocimiento, español, sociales, matemáticas, en fin, también hay otras posibilidades de cambiar el entorno, pero sí, básicamente encontrar esa realidad de la pedagogía ideal que uno ve en la universidad, estar en contacto con el estudiante día a día y darse cuenta que no es fácil llegar y construir estas teorías, o sea, argumentar estas teorías pedagógicas, es todo un reto para el docente. Pero no es imposible, no es tampoco algo que sea traumático, ni un fraude, ni que uno se sienta frustrado. Pues en muchas ocasiones sí llega la frustración para el docente, porque como lo digo, está uno en el mundo de las ideas y uno quiere aterrizar esas ideas, pero pues se hace un poco complejo por el contexto. Pero no, definitivamente la pedagogía que uno vio en la carrera son, son las pedagogías que realmente que uno agarra, que uno toma el punto de partida y uno dice, sí, por aquí es. Con esto, no específicamente como lo dijo este autor, así es, así de hermoso y de bello, no, pero no es imposible, y tampoco hay diferencia alguna, ¿sí? Con el contexto del momento a la pedagogía anterior. Bueno, en cuanto a la educación latinoamericana, creo que tiene un rendimiento muy bajo. No he tenido la posibilidad de viajar a otro país para poder evidenciar esto, pero de acuerdo a informes, reportajes y toda esta información que encontramos en internet, se puede evidenciar eso. En cuanto a la educación colombiana, creo que también se encuentra en un nivel muy bajo. De acuerdo a mi experiencia, creo que la tecnología que manejamos hoy en día es un arma de doble filo porque pues está volviendo un poco más perezosos a los estudiantes, ¿sí? Digamos que si antes nos mandaban a leer un libro, ahora buscamos el resumen del resumen del resumen, ¿sí? Entonces creo que la tecnología, aparte pues que sí nos puede beneficiar, también puede ser un arma de doble filo. Em, Mi opinión es que deberían aumentar más el presupuesto, tanto en la planta docente como en las infraestructuras, porque pues si nos damos cuenta, muchas instituciones de educación pública, más que todo, pues no cuentan con los recursos con la que, por ejemplo, tienen una educación privada, por decirlo así. Entonces, creo yo que debería haber un poco más de inversión en esa parte. No, la educación colombiana y latinoamericana es una educación caduca, pienso yo. Es una educación que le hace falta una reestructuración completa, ¿sí? Una reestructuración desde la raíz, porque a los estudiantes no se les exige crear conocimiento, no se les exige crear un discurso propio, donde haya un proceso reflexivo, donde haya un pensamiento crítico, donde haya un aprendizaje significativo. En Colombia no hay eso. En Argentina, que es también Latinoamérica, sí lo hay. Y es distinto. Los procesos políticos, sociales, las revoluciones, lo que ha tenido que vivir la historia de Argentina, pues evidentemente ha permitido que el cambio en la educación esté vigente y esté claro, ¿no? Pero aún así, yéndonos ya hacia Colombia, la educación colombiana le hace falta muchas bases, le hace falta un cambio de pies a cabeza, desde empezando por los horarios de entrada, ¿sí? Que 6 de la mañana es abrupto, a, a lo que hay de fondo respecto a la educación y al proceso, y a los procesos transformadores y a los procesos mentales que tiene que hacer el estudiante, ¿sí? Entonces, evidentemente, si no hay un aprendizaje significativo, el conocimiento o el tema pasa por aquí, sale por allá y no queda nada, no se retiene nada. Entonces, siento que a Colombia le hace falta apostar por un tipo de educación así.
No es lo mismo los conocimientos que adquiriste hace 10, 15 o 20 años a los que están hoy en día, ¿sí? En todas las áreas, en todas las materias, siempre hay nuevos estudios, siempre hay nuevos avances. Entonces creo que esa constante educación serviría obviamente también para subir el nivel educativo. Obviamente también hay que tener en cuenta la motivación del docente, em, en qué área está, toda esta cuestión. Entonces, pero sí pienso que es muy importante. Pienso yo que se deberían implementar políticas públicas, cursos gratuitos para que los docentes se formen o se actualicen en su área a desarrollar. Porque muchas veces, pues, sí, salen con las ganas de querer manifestar sus conocimientos, pero pues con el paso del tiempo creo que va pasando una etapa de como de aburrimiento, por decirlo así, y pierden como esa chispa para poder enseñar. Claro, es súper importante estar vigente en cuanto a temas educativos. Estudiar para un profesor nunca acaba. Toda la vida es de estudiar porque toda la vida y todos los días el mundo cambia. Cada minuto, cada instante, todo cambia. Los pensamientos, la sociedad, el deseo de transformación, todo cambia. Entonces uno tiene que estar a la vanguardia ahí, pendiente de cuál es el cambio, qué es lo que va a pasar para estar vigente y poder desarrollar ese rol social tan importante que nosotros tenemos, porque si nos quedamos con la pedagogía de 1900, pues ya estamos en primero en otro siglo, segundo son otras personas, son otros pensamientos, son otras transformaciones que exigen, por ende, nuevas pedagogías. Entonces, todo el tiempo el docente tiene que estar, digámoslo, reinventándose, recreando todo su conocimiento y reeducándose, desaprendiendo y volviendo a aprender cada día. O sea, uno no puede decir, no, yo ya estoy hecho, yo ya como docente me formé, soy perfecto, mis clases son las mejores, yo soy el mejor docente del mundo. No, uno nunca puede llegar a tener ese título, ¿sí? Siempre hay que estar en cambio, en transformación, educándose, aprendiendo de todo además, porque es que uno tiene que tener la mente dispuesta a cualquier tipo de pregunta, porque los estudiantes le hacen a uno preguntas de todo tipo y siempre hay que tener una respuesta sincera y una respuesta contundente para el estudiante. Entonces, evidentemente, no es que si quiero, no, es que debo hacerlo. Realmente como docente siempre tengo que estar ahí, pendiente cómo es el cambio y educándome, transformándome todos los días. Mis primeros acercamientos a la docencia fueron por el arte marcial capoeira. Inicié más o menos alrededor de la edad de los 18 años, ahorita tengo 33. Luego de eso pues tuve mi formación en la licenciatura. Ahí tuve pues la oportunidad de tener diferentes prácticas en algunos centros de discapacidad, en algunas materias en las que tenía práctica pedagógica pues para darme como una abrebocas de lo que era la educación en un colegio. Luego de eso tuve la oportunidad de, cuando me gradué, de trabajar con los proyectos del clan, Loir Artes. Tuve la fortuna de poder expresar mi arte por medio de una corporación que era DACNAE. Tuve algunas participaciones a nivel distrital en algunos festivales de danzas. Luego de eso tuve un receso, digamos que de trabajo temporal y ahorita actualmente tengo un cargo provisional con la Secretaría de Educación. Esto me ha permitido, este cargo provisional también me ha permitido pues enriquecerme en esa parte de docencia, ya que he tenido la fortuna de poder participar en todos los diferentes grados, tanto del grado primero hasta el grado 11. Y pues ahí me doy cuenta que las estrategias que se utilizan en un grado primero, en un grado segundo, en un grado tercero, pues no las puedo utilizar en un grado sexto, séptimo, ya que pues son diferentes poblaciones y eso pues ha enriquecido mi saber como docente. Bueno, contar un poco de mi experiencia como docente, pues es como ir en el tiempo, ¿no? Porque
He trabajado con distintas poblaciones, ¿sí? He trabajado, como lo indicaba al principio, con pacientes psiquiátricos, que son otro nivel, otro mundo, otro universo completamente diferente a entrar a un aula de clases donde están los niños pequeños o están los adolescentes. Bueno, he trabajado con población flotante, he trabajado con procesos comunitarios, procesos sociales, familiares. Y pues mi experiencia docente ha sido muy nutrida, la verdad, en cada proceso, en cada momento, siempre aprendo de las demás personas. Considero que cada vez esos procesos de relacionarse con los otros hacen que mi profesión coja peso y coja argumentos. Durante todo mi recorrido he sentido que he podido transformar vidas, así sea de 30 personas, una persona, aunque que una persona capte y coja lo que yo le estoy brindando, esa transformación, ya uno queda tranquilo, porque por lo menos de varias personas, una persona quedó con eso, y eso para uno como docente es una ganancia. ¿Sí? No podemos pretender que todos van a seguirte y que todos van a transformarse y que todos van a amar la docencia y todos van a estar súper bien en tu clase, pues no, es mentira. Uno se encuentra con procesos fuertes en el aula y te chocas y te das cuenta que, no, que tus clases a veces no son lo que tú te imaginas y que no es lo que los estudiantes quieren tampoco. Entonces eso hace que uno se sacude y diga como, por favor, yo quiero que esto tenga una validez, que esto no sea en vano, no sea en balde roto. Yo quiero que realmente le llegue al estudiante o le llegue a la persona con la cual estamos en ese proceso transformador algo. Entonces, eso ha sido lo más lindo de mi proceso y de mi recorrido, que siento que a varias personas les he dejado una semilla y les he dejado como ese legado, y ellos a mí me han dejado pues mucho más legado, me han hecho crecer inmensamente, y eso es crecer día a día desde la educación, desde el pensamiento, desde la negación también de los estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, ese ha sido como mi proceso, no puedo explayarme, podría quedarme aquí hablando eternamente de que soy, subiendo el ego y demás, pero no es el interés es que realmente quede claro que... Básicamente, los aportes que yo hago son a la parte de la salud. Yo no busco desde mi materia o desde mi clase, que pues sí sería lo ideal, pero digamos que no logro ese objetivo, que es formar deportistas de alto rendimiento. Digamos que lo que yo trato desde mi clase es que ellos tengan conocimientos básicos de la salud y cómo estos conocimientos básicos pueden aportar a mejorar su calidad de vida, ¿sí? Evitar la obesidad, el sedentarismo, cómo, digamos, por medio de la educación física pueden implementar ejercicios para su cotidianidad, ¿sí? Y cómo estos pues van a beneficiar mucho más su labor o su diario vivir. Considero que aporto a los estudiantes desde lo físico, desde lo corporal, maneras y lenguajes de comunicarse, porque no solo el lenguaje es verbal, hay distintos tipos de lenguaje y el corporal pesa incluso más que el verbal. Entonces, a partir de esa posibilidad que nos da el cuerpo y que nos da el teatro, ha sido la transformación oiga, hay un conflicto, hay una pelea, hay una violencia, todos los estudiantes en el aula tienden a ser supremamente violentos. Eh, de hecho, nuestra sociedad colombiana es supremamente violenta, entonces cómo uno media esas violencias y esos momentos de caos desde el cuerpo, como el cuerpo y el teatro llegan a ser como una manera transformadora de desfogar, de sacar a partir de eso y no lastimar al otro, porque entendemos que es como un juego, ¿no? Donde yo cumplo un rol y ese rol me permite sacarlo, y eso um, tranquiliza la energía de los estudiantes. Entonces siento que desde ahí, desde esa corporalidad, es donde ha habido una transformación para los estudiantes. La metodología de mis clases, pues como lo dije anteriormente,
trato de ser un poco tradicional y conductista y pues con el paso del tiempo voy implementando otros modelos pedagógicos. La idea es también, desde mi clase también preguntarle qué le gustaría también saber al estudiante, ¿sí? Porque pues no muchos gustan de la actividad física o el ejercicio físico o del deporte, entonces casi siempre trato de preguntar qué les gustaría ver dentro de la clase, ¿sí? Entonces, digamos que esa parte trato de construirla, esa metodología trato de construirla también con preguntas o con inquietudes o conocimiento que quiera saber el estudiante. Bueno, la metodología de mis clases yo siempre la estructuro en cuatro partes, ¿sí? Como una fase de inicio donde entra el objetivo, siempre primero el objetivo, vamos a trabajar en la corporalidad hoy a través de la máscara neutra o vamos a trabajar los problemas sociales a partir del conflicto o vamos a hacer distintos tipos de personajes y vamos a interpretar diferentes roles, bueno, siempre con el objetivo, la primera fase preparatoria, que es la introducción, luego la fase fuerte, que es donde se desarrolla toda la actividad, por último, una parte reflexiva donde se haya un cuestionamiento, donde los estudiantes pregunten qué no quedó claro, qué quedó claro, qué les gustó, qué no les gustó. Y finalmente siempre termino con una escritura, que los estudiantes puedan escribir sus sensaciones, emociones, tipo bitácora. Y esa es mi clase estructurada metodológicamente. Básicamente las herramientas que yo utilizo pues es el cuerpo como tal. Digamos que en educación física la ventaja es que es una clase que podemos hacer tanto fuera como dentro del aula, ¿sí? Entonces utilizo predeportivos, utilizo pues varios elementos como balones, aros, conos, ¿sí? Y trato también de implementar otras áreas del conocimiento en mi clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, coloco pruebas de relevos en las cuales tengan que llegar a un punto y resolver una ecuación matemática, por ejemplo, ¿sí? Una suma, una resta, una multiplicación, una división, ¿sí? Que digamos, por ejemplo, algunas actividades de competencia en las que tengan que traer un elemento o un color o algo, ¿sí? Entonces, digamos que en ese aspecto trato como de integrar las otras áreas en mi área. Bueno, la didáctica de mis clases siempre llevo un texto movilizador, que esa es mi herramienta didáctica, el texto. Un texto narrativo, literario, teatral, un texto, donde con los estudiantes se hace la adaptación de texto, donde los estudiantes pueden crear y construir o deformar esas historias que hay, pero siempre llego con un texto. Esa es mi herramienta didáctica, elemental y básica para poder transformar. Y pues a partir de eso, pues todas las didácticas corporales, didácticas gestuales, que nos han regalado también distintos pedagogos y que uno va construyendo a partir de su recorrido. Bueno, es complicado decir que si soy innovador o no, porque pues cada docente maneja una cátedra diferente. Digamos que lo que yo trato de manejar desde mi clase son, digamos, actividades que no sean tan cotidianas, que se salgan fuera de su tan obviedad, por decirlo así. No me considero innovador porque pues digamos que la innovación es algo que se conoce a nivel mundial y pues digamos que mis estrategias o didácticas o métodos pues todavía no son conocidos a nivel mundial. Pero digamos que en cierta manera dentro de mi quehacer como docente me siento bien haciendo mi profesión y pues cada vez que digamos ocurre alguna falencia o algún error o alguna cosa que imposibilite dar la clase, pues hago como una autoevaluación para saber pues en qué fallé y cómo puedo pues remediar ese tipo de cosas. Pero pues innovación creo que todavía me falta demasiado.
pero sigo construyendo ese saber para poder tener mejores clases. Incentivar el aprendizaje de los estudiantes es un poco complicado, como les digo, hoy en día, por la cuestión de las tecnologías, pues ha hecho a esta población un poco más sedentaria, y más en la parte de educación física, que pues como les digo es una materia corporal. No a todas las personas les gusta la actividad física, el ejercicio físico o el deporte. Entonces digamos que considerar que si logro incentivar ese aprendizaje, en algunos estudiantes sí, en otros digamos que pasa como un momento de que, por decirlo así, pasan como raspando, como de forma regular, como que aprenden, pero, o sea, no se les queda nada. Y ya hay personas que, pues, que es un porcentaje muy bajo que, pues, no les interesa, digamos, esta cuestión de la parte física. Entonces, en ese aspecto, creo que logro incentivar a una pequeña población. Y ya el resto, digamos que como la parte media, por decirlo así, o la gran mayoría, pues pasa como desapercibido, como de cierta manera reciben el conocimiento, pero no se apropian de él. Considero que sí logro motivar a mis estudiantes al aprendizaje, a que se sientan cómodos haciendo lo que hacen, a que les guste, a que se permitan transformar su realidad. Siento que a los estudiantes les gusta mis clases y les gusta la manera eh, en la cual la llevo a cabo. Eh, no es por subir el ego ni por dármelas de nada. Evidentemente soy humana y tengo bastantes problemas, como todos. Pero en realidad uno ve a los estudiantes emocionarse con las canciones, con la teatralidad, con los títeres, con sus historias. Uno los ve en clase, o sea, uno como docente tiene que estar siempre ahí como un radar pendiente, cómo captan esto, si les gustó, no les gustó, por aquí es, por aquí no es. Y pues digamos que en este recorrido me he dado cuenta que por ahí por donde lo manejo y cómo lo llevo, es el camino. Entonces sí siento que mis estudiantes apropian ese conocimiento y les gusta y lo transforman y lo demuestran además, ¿sí? Porque no solamente se queda ya en el mundo de las ideas. Primero, sepan cuál es su pasión o qué les gusta o qué es lo que les incentiva a levantarse cada día, a aprender y todo eso. O sea, que tengan claro esa finalidad, ese objetivo. Y a partir de ello, pues que miren cómo lo pueden lograr, cómo se pueden beneficiar de eso, que si de pronto ligado a eso van a haber algunos aspectos mínimos que va a cumplir, que obviamente los tiene que cumplir, pero que pues a su pasión le metan el 100% y si se puede el 200%. Entonces básicamente ese es como el mensaje, que nunca desfallezcan porque digamos que por mi parte a mí en algún momento me dijeron, eso para qué estudia eso si eso se va a morir de hambre. O, ay, es que es profesor, es que, sí, entonces digamos que no es, nunca desmotivarse por comentarios de pronto negativos que le digan a otras personas y siempre estar enfocado en el objetivo que uno quiere para su vida. A mis alumnos siempre les dejo mensaje al final de cada clase y siempre digo esto y es que hablen, hablen desde lo que quieren cambiar, hagan lo que quieran hacer, pero siempre con un objetivo que me lleve a la creatividad, a la creación y al avanzar, ¿sí? Siempre pensando en los estudiantes, me gusta decirles que nunca dejen de soñar, que siempre sueñen con lo más alto del mundo y que estructuren todas sus ideas en el cerebro, que cada vez que vayan a hablar, piensen antes de hacerlo, estructuren en su cabeza qué van a decir y cómo lo van a decir y que tenga un argumento de peso, no solamente decir, sí, gracias, chévere, me gustó, pero ¿por qué? Siempre ahondar en ese por qué. Siempre la invitación es a que se cuestionen, a que transformen y a que todo lo que hagan lo hagan desde el corazón. Esa es mi invitación y siempre lo hago. Siempre conectados con la divinidad y siempre conectados con nuestra realidad.